está usted? Bienvenido a Discutamos México. Soy Maite Noriega y tengo el agrado de presentar a ustedes un programa en el que vamos a hablar del sistema de salud de México. Tengo el enorme privilegio de estar con el doctor Jesús Comate, con el doctor Guillermo Soberón y con el doctor Julio Frenk. Doctores, muy buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque el tema de la salud es un tema importante. A mí me gustaría empezar hablando de, si no irnos hasta hace 200 años de cómo era la salud en este país, sí por lo menos algo más cercano. ¿Qué pasaba con la salud en nuestro país hace por lo menos 100 años? Doctor Comate. Hace 100 años terminaba la etapa porfiriana y se iniciaba una época violenta de México, desde 1910 hasta 1929, cuando ocurre la última asonada militar. En 1930 había 4 causas de muerte que ahora no existen. Los mexicanos morían de viruela, de paludismo, de sarampión, de tosferina. Ahora no mueren de eso. La esperanza de vida era de 34 años, ahora es de 75. La tasa global de fecundidad era de más de 6 hijos por mujer, ahora es de poco más de 2. De manera que en ese lapso se ha duplicado la esperanza de vida, se ha sextuplicado la población y las enfermedades han cambiado totalmente. Por decir algo, la diabetes en 1930 no figuró entre las primeras 20 causas de muerte y ahora está en la número 2 o en la número 3. Las cardiopatías eran la 11ª y ahora son la primera, de manera que ha habido un cambio enorme, todo debido a que desde 1930 hasta la fecha ha habido una política de Estado en salud del gobierno de México. Comentaba el doctor Comate de estas enfermedades de las que se moría la gente. Por ejemplo, la viruela, que logró ser erradicada en nuestro país. ¿De qué manera influyeron las campañas de vacunación para lograr esto que parecía tan difícil? La poliomielitis también existía, ¿verdad? Pero esa vacuna llega más tarde. Ahora que estamos celebrando el bicentenario y el centenario, sobre todo estos últimos 100 años, hay que tener presente que son el periodo de cambio más intenso en materia de salud en la historia de la humanidad. Es un cambio en todo el mundo. A lo largo del siglo XX hubo una mayor ganancia en esperanza de vida que en toda la historia previa acumulada de la humanidad. Y esta transformación radical en el panorama de la salud que refería el doctor Comate es sin duda uno de los cambios sociales más importantes. Son cambios que ocurren día con día y de manera que no son cataclísmicos. A veces podemos perder de vista lo que está sucediendo, pero el hecho de haber erradicado en este siglo la viruela y luego, cuando el doctor Comate era secretario de Salud, la poliomielitis también, es decir, una enfermedad que ocasionaba una enorme angustia y preocupación social, o una enfermedad como la viruela que por siglos ocasionó mortandad altísima. Haber quitado eso totalmente del panorama, haber eliminado las muertes por una gran cantidad de enfermedades infecciosas, es una de las mayores revoluciones sociales que ha habido. Y no es nada más en el perfil de enfermedades, es también en el desarrollo de instituciones. Es decir, lo que ocurre en el siglo XX es que la salud deja de ser el cuidado de la salud deja de ser reservado a ámbitos no diferenciados de la vida social, al ámbito familiar, que era donde ocurría la mayor parte del cuidado, a las instituciones religiosas, y en cambio se desarrollan instituciones especializadas que absorben una enorme cantidad de recursos. Es un sector muy importante de la economía nacional, posiblemente ahora en el orden del 7% del Producto Interno Bruto, se dedica a la salud. Las instituciones están ahí, las vemos, hay una presencia conspicua, cotidiana. La gran mayoría de las personas en este país nacen en contacto con el sistema de salud, pasan periodos importantes de su vida en contacto con el sistema de salud y morimos en contacto con el sistema de salud. Es decir, de ser algo indiferenciado, relativamente no importante en la vida social, el sistema de salud se vuelve un elemento crítico. Y sí creo que la clave en México es algo sí, muy distintivo del ámbito de la salud, que es lo que también señaló el doctor Comate, la presencia de verdaderas políticas de Estado que le han dado una enorme continuidad. Y el ejemplo que menciona ahora de las vacunas es quizás el ejemplo más importante. De manera ininterrumpida,
México ha tenido una política de Estado en materia de prevención, particularmente en el campo de las vacunas, que explica una gran parte de este descenso dramático de las enfermedades infecciosas, del cambio total en el momento de la muerte. Es decir, la muerte dejó de ser algo que le ocurre sobre todo a niños chiquitos y es crecientemente algo que ocurre al final del límite biológico de la vida, como debe de ser. Entonces, yo diría que este es uno de los ámbitos de mayor transformación y donde, si bien sigue habiendo retos, los avances han sido, yo me atrevo a calificarlos de espectaculares. ¿Qué tan importante es en los albores del siglo XX la creación del Consejo de Salubridad y el Departamento de Salubridad General para darle precisamente solidez a lo que sería después la medicina institucionalizada? Fue muy importante porque había realmente una preocupación. En 1903, en México, en Mazatlán, ocurre un brote de peste bubónica y se maneja en plan draconiano con una cuarentena estricta, con incendio de las casas de la ropa. En 1906, Justo Sierra, secretario de Educación ministro de Educación Pública, preocupado por el tifo, que se llamaba el tifo mexicano. Ya lo decía el comandante de las Fuerzas Expedicionarias Francesas, médico, decía, en México se muere de fiebre amarilla en Veracruz, de disentería en Orizaba, de tifo en la capital y de paludismo en la Tierra Caliente. Preocupó tanto a México que se emitió una convocatoria internacional con un premio de 20,000 pesos, que en aquel tiempo era una cantidad enorme, eran $10,000 de aquel tiempo, para que descubriera cómo se transmitía el tifo, otros 20,000 para que viera cómo se curaba y 10,000 para que viera cómo se transmitía. Participaron muchos médicos de todo el mundo. Fue interesante que un francés, Charles Nicole, que estaba en Argelia, había encontrado que si a los enfermos de tifo que recibía les quitaba la ropa, los pelaba y los bañaba, el tifo desaparecía. Y propuso ante esa comisión, que fue la Academia Nacional de Medicina la que promovió, la que fue el jurado, de que el piojo era el transmisor del tifo. Bueno, el tifo ahora se cura con una pastilla de doxiciclina de 200 miligramos. Es la bala mágica de Ehrlich. Entonces, todo lo que hizo el Consejo de Seguridad General, que ha seguido, pues ha sido muy importante, sobre todo lo que mencionaba de vacunas. Efectivamente, en 1986-85, el doctor Soberón adquirió el nombre del gobierno de México la promesa o el compromiso de liberar, de que no hubiera en México circulación de poliovirus cuando mucho en 1990. Lo cumplimos como rayando el caballo el 18 de octubre de 90. Pero para darles una idea de lo que ha cambiado, estos días nacionales de vacunación fueron promovidos por los Rotary Internacional, que le prometió que le dio a México $1 millón para que comprara la vacuna. Yo creo que le dio vergüenza al doctor Soberón que anduviéramos dependiendo de limunas extranjeras. Y para dar una idea de lo que ha pasado desde 85 hasta la fecha, es que el día del 2010, el presupuesto de vacunas de México comprado es $200 millones. De aceptar una limosna de $1 millón hace 25 años, ahora gastamos $200 millones. Somos el pueblo mejor vacunado de Latinoamérica. De aceptar una limosna de $1 millón hace 25 años, ahora gastamos $200 millones. Somos el pueblo mejor vacunado de Latinoamérica. Yo quisiera añadir otro dato que es muy revelador. Cuando en los años 80 iniciamos la campaña de aplicación de vacunas, teníamos 6 vacunas disponibles para hacerlo. Y hubo una gran movilidad social y una gran respuesta de la sociedad, porque pues, los padres llevaban a los niños, estaban pendientes de que se hiciera, pero contribuían los taxistas, el clero, el ejército,
de tal manera que llegaba hasta los sitios más recónditos, aprovechando la red que CONASUPO tenía establecida y, en fin, y lo difícil era mantener fría la vacuna. Pero también en esto hubo una gran movilización para utilizar refrigeradores y todo, y se pudo hacer. Ahora tenemos 12 vacunas que ya se aplican, que representa un gran esfuerzo del gobierno de México. Y somos pues muy reconocidos internacionalmente por lo que México ha logrado en el aspecto de disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad general, en fin, todo por la aplicación de las vacunas. Y una cosa con respecto a la creación del Consejo y del Departamento de Salubridad Pública, que es muy interesante. Yo creo que a partir de estos episodios de las epidemias de principios del siglo XX y luego la enorme mortandad durante la fase armada de la Revolución Mexicana, lo que vemos es, porque se estima que murió el 10% de la población y la gran mayoría de esa mortalidad no fue por balazos ni por machetazos, fue por enfermedades que obviamente también el estado de movilización de tropas y demás propiciaba la propagación de enfermedades, además de que en plena fase armada nos pegó la pandemia de influenza en 1918. Entonces es muy elocuente que el único órgano colegiado establecido por la Constitución es el Consejo de Salubridad General y el único departamento administrativo establecido en la Constitución es el Departamento de Salubridad Pública. Es decir, tenemos una Constitución muy preocupada por la salud en sus propios términos, producto quizás de la experiencia de la lucha armada, la guerra civil, pero además como parte de esta concepción de la construcción de una nueva nación. Y es muy elocuente que el primer edificio que el gobierno postrevolucionario decide construir para la gestión pública desde sus cimientos es el edificio del Departamento de Salubridad Pública, que es hoy el edificio sede de la Secretaría de Salud hasta nuestros días, en la calle de Lieja número 7, Lieja y Reforma. Y si lo ve uno, es un edificio, es el primer edificio Art Deco, es un edificio muy moderno, que justamente quería centrar en la salud una parte fundamental del proyecto de construcción de una nación moderna. Unas décadas más tarde, en 1943, se da lo que yo considero el momento fundacional del sistema moderno de salud en México, el sistema contemporáneo de salud, con la creación de los 3 grandes pilares institucionales, porque ese mismo año, en 1943, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, que es la primera Secretaría de Estado dedicada de manera exclusiva al tema de la salud, y el primero de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México, que luego daría lugar a los actuales 13 institutos, que son la base de la investigación científica en materia de salud. Hay un punto que me parece que que debe correr paralelo, y es el de la formación de médicos. ¿Cómo era la formación de médicos? ¿Qué escuelas de medicina o qué facultades, si es que existían, de medicina teníamos? ¿Cuál era la preparación de médicos y enfermeras sin los cuales no podemos concebir hoy el Sistema Nacional de Salud, doctor? Sí, la verdad es que el número de médicos que tenía México era bajísimo. Tanto que la Revolución Española, que nos permite acoger a exiliados españoles, hace que lleguen cerca de 500 intelectuales españoles, muchos de los cuales eran médicos, que vienen a reforzar la planta de médicos de México. Pero, por ejemplo, todo estaba muy centralizado a 3 grandes ciudades: el Distrito Federal, Guadalajara, San Luis Potosí. Los médicos venían de Aguascalientes o de Tijuana o de Mérida a estudiar medicina en la Ciudad de México. En 29 se da la autonomía a la Universidad Nacional, y es la UNAM desde entonces. Y la enseñanza de la medicina pues ha corrido sobre 2 fases. La medicina general, que es la que da la asistencia médica al primer nivel, y las especialidades. Por alguna razón en la que 2 médicos mexicanos influyeron en esto, el maestro Gustavo Vaz y el maestro Chávez, se decidieron las 2 cosas. Entonces, por ejemplo, el maestro Vaz inventa el Servicio Social de Pasantes de Medicina en 1936.
por el cual médicos antes de graduarse, de darles el título, iban a poblados menores de 1,000 habitantes. Esto fue histórico. Sigue vigente el servicio social de pasantes, de manera que ha habido una preocupación permanente y yo creo que la medicina es de las profesiones que más ha cuidado su capacitación mediante la certificación de las especialidades y mantener un currículum realmente al día. De manera que podemos decir que desde ese punto de vista, pues tanto las variantes de las escuelas públicas como las privadas forman buenos médicos en México, a partir ahora de residencias médicas, que creo que personalmente creo es exagerado. Por ejemplo, el Seguro Social para ser neurocirujano pediatra hay que tener 8 años de posgrado, son R8s, de manera que cuando terminen, algunos ya están viejos, porque se acostumbraron a ser hijos de familia, que después de graduarse de una carrera larga de 6 años y un servicio social, hay que estudiar 8 años para poder ser neurocirujano pediatra. Es una exageración, pero parece ser que es una cosa de todo el mundo. Que da idea de lo complejo que es y lo ambicioso que es el programa de estudios de la medicina y los conocimientos que se tienen. Yo quisiera añadir que, si bien es un gran logro, muchas de las cosas que se han hablado y en un sistema de salud moderno en el que ha habido avances definitivos que se complementan con mejores indicadores de la salud, etcétera, pues también tenemos que tomar en cuenta que nuestro sistema de salud se ha enfermado y de algunas cosas que han sido serias. Lo de formación de recursos humanos es una de ellas, la formación de los médicos, porque desde julio que hiciste en el año aquellos estudios del número de médicos y el desempleo y subempleo de médicos, se reveló una situación en la que muchos médicos no tenían trabajo. Y interesantemente, Julio los dividió en categorías de que había médicos que prácticamente no llegaban un mínimo de horas de estar ocupados a la semana. Pero otros que decían, no, sí están ocupados, pero están ocupados buscando trabajo que no encuentran, ¿verdad? Esa era su ocupación. Y ahora pues ha ido avanzando y así como se enseña en muchas escuelas una educación médica moderna, actual, pues también hay otras escuelas que dejan mucho que desear. Pero ya tenemos sistemas de evaluación de la educación médica y tenemos sistemas de acreditación de la educación médica. Y esto se hace cada 5 años para demostrar que carencias que tenían las han subsanado y en fin. Y es un mecanismo para que se dé cada vez mejor educación médica. Otra de las afecciones de nuestro sistema que yo creo que deberíamos tener tiempo de hablar, porque en ha habido logros muy importantes, es que es un sistema segmentado. Lo que relataba el doctor Kumate, de cómo, no, creo que fue Julio, no me recuerdo, que el 43 fue un año emblemático con la formación de ciertas instituciones. También dio como diferencia pues que había mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Pues que había mexicanos de primera y mexicanos de segunda, porque aquellos que tenían o eran derechohabientes de la seguridad social porque emanaba de una relación laboral, pues otros muchos mexicanos no tenían esto y en consecuencia hubo tiempos en que se invertían 4 o 5 veces más recursos en los derechohabientes de la seguridad social que en los no derechohabientes, y esto no es compatible con nuestros principios fundamentales de ser una democracia como que aspiramos a ser, ¿verdad? Una gran inequidad existente. Yo quiero relatar que cuando Julio estaba en Ginebra, él concibió un esquema para valorar el desempeño de los sistemas de salud, ¿verdad? Y hubo muchos países que se enojaron, sí. Porque pues no eran, digamos, bien
apreciado según los dineros que gastaban y según las innovaciones que habían hecho. Y México fue uno de los que se enojaron, ¿verdad? Y entonces, porque en la valoración que se hizo, éramos el lugar 61, Sí, pues, por ahí general. andábamos. Y caray, el secretario de Salud entonces, que es excelente amigo de los tres, decía, bueno, ¿cómo es posible que digan que estamos seguros en tanto y todo lo que ustedes están diciendo de los logros? Pues sí, pero se vio que lo que nos afectaba más era la inequidad del sistema. Así ¿No? es. Y le pregunté un día a Julio, a ver, dime, si en el sistema que ustedes hicieron allá en Ginebra de valorar, quita la equidad, que no cuente, eso no va a contar. ¿En qué lugar andaría? Pues nos califican por todo lo demás. Y si subiríamos a los 30, hasta arriba, eso es lo que Sí. afectaba. Y entonces, bueno, ha habido una serie de reformas sucesivas a través de los sexenios que nos tiene ahora en el umbral de pasos definitivos para superar esta segmentación del sistema. Sí. Y que yo creo que esto va a ser de lo más importante que nos pueda pasar. Sí, yo creo que si uno ve nuevamente en esta óptica del centenario, pero sobre todo a partir de la fundación del sistema contemporáneo de salud, yo creo que hay 3 generaciones de reforma y uso la analogía de las generaciones porque se traslapan, ¿no? Y así como en cualquier momento los abuelos y los hijos y los nietos coexisten, hay elementos de las 3 reformas, de las 3 generaciones que coexisten. Hay una primera generación que arranca en el 43, que es el momento de la formación de las grandes instituciones de salud. El Seguro Social, la Secretaría entonces de Salud y Asistencia, el primer Instituto Nacional de Salud. Y sí, en la parte asistencial, el pecado original de nuestro sistema es que nace segmentado, porque hace que el aseguramiento en salud, tener un seguro de salud, sea consecuencia de una relación laboral a través del Seguro Social. Y eso hace que haya una población de derechohabientes y una población de derecho carecientes, que quedan sujetos a la acción asistencial del Estado que se daba a través de la Secretaría de Salud. Pero viene a partir de la gestión del doctor Soberón como secretario, a partir de los años 80, de 1982, una segunda generación de reformas que arranca con una reforma constitucional que ya reconoce en el año 83 a la salud como un derecho, a la protección de la salud como un derecho. Eso es un cambio fundamental, de ahí emana una enorme reforma legislativa, se crea la Ley General de Salud y continúa con la descentralización de los servicios y un gran esfuerzo de modernización que se mantiene durante el periodo del doctor Kumate a través de campañas y la consolidación sobre todo de acciones muy vigorosas en materia de vacunación, que ya hemos hablado de los frutos que le ha dado a México. Y luego, a final de los 90, creo que arranca una tercera generación cuyo propósito es crear unas bases financieras más sólidas para el sistema de salud. El hecho es que nuestro sistema de salud fue víctima de sus éxitos. El éxito de las campañas de salud pública, sobre todo de vacunación, en reducir la mortalidad por causas infecciosas, hace que la gente viva más y ahora nos enfermamos de enfermedades mucho más costosas y complejas de prevenir y de curar. Pero el sistema de salud no se había mantenido al día. Seguíamos con el mismo sistema de salud de los años 40, tanto organizativamente como desde el punto de vista financiero. Entonces, allá arranca con la reforma a la Ley del Seguro Social en el 97, que ya le da una configuración financiera distinta al seguro de enfermedades y maternidad. Y creo que sí tiene un momento muy importante con la reforma a la Ley General de Salud de 2003, que crea el sistema de protección social en salud, mejor conocido como Seguro Popular, que lo que busca es justamente que la población que había quedado excluida del aseguramiento porque no tenía una relación laboral, tuviera ya una opción de aseguramiento, un seguro para toda la gente que no es asalariada. Es decir, la gente que trabaja su propia tierra, los campesinos, es el grupo más importante, todos los pequeños comerciantes, toda la gente que trabaja por cuenta propia y que había quedado excluida de la seguridad social. El Seguro Popular permite ahora vislumbrar, como lo ha planteado el gobierno del presidente Calderón, una cobertura universal para el año 2011 que estamos en camino para lograr. Y creo que el siguiente paso va a ser lograr una armonización del Seguro Social, el ISSSTE y el Seguro Popular
para que realmente podamos hablar en México de un seguro universal de salud. Ese es el paso, creo yo, decisivo para eliminar ese pecado original que fue la segmentación y realmente tener un ejercicio igual, un ejercicio uniforme del derecho constitucional a la protección de la salud. Y creo que ese va a ser digamos, el punto culminante que creo que arrancará la cuarta generación de reformas. Sí, doctor, por favor. Yo creo que hay algo que se nos ha pasado. Si hay una deuda social humana en México, son los pueblos indígenas, y muy concretamente en salud. Van y vienen reformas y nuevos esquemas, pero la población de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y partes de Yucatán siguen con un atraso realmente histórico. Actualmente, en el 2010, mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad menor de 5 años, asistencia, número de consultas, medicamentos. Una desigualdad y una injusticia, un olvido, que luego nos sorprendemos que el STL haya salido de Chiapas, el EPR de Oaxaca o la vergüenza de Aguas Blancas en Guerrero. Gobiernos van y vienen de un signo y de otro, y a todos se les olvida la población indígena. Mientras eso no se pueda remediar en México, no tendremos una verdadera paz social. Es una deuda histórica de 5 siglos, el siglo XXI. Se puede glosar muy sobre esto. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Combate, indudablemente. Pero aquí se mencionó también que estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Estos cambios son de largo alcance, de largo aliento. Y se han iniciado políticas que van en favor del desequilibrio que marca el doctor Combate. Como ejemplo, en Chiapas ya hay 2 hospitales de alta especialidad ahí que fueron construidos en tiempo del doctor Fred, en donde están las más modernas intervenciones como están en los institutos nacionales de salud. Y habrá 18 en total de estos hospitales de cohetes características. Se han construido, me parece, 5 o 6 ya. Sí, en Oaxaca Es una cosa que se va ya construyendo. No va a ser algo que va a aliviar el sistema de salud por completo. Tenemos muchas cosas que hacer, pero sí es interesante que se han hecho suficientes reformas para estar ya en el umbral de ese paso y que se esté dispuesto a darlo, sí que quiere decir que se va a aliviar completamente el sistema, pero estaremos en mucha mejor situación. Sí, porque hay una crítica que se hace en este sentido, que se otorga una mayor cobertura de salud a la gente, o sea, abarca a más gente, se le otorga servicios a más personas, pero no hay una mayor inversión. Entonces, la calidad de los servicios que se prestan también dejan mucho que desear. La inversión en La México inversión sí ha aumentado. crecido Sí ha espectacular. crecido. Yo recibí la secretaría en el año 2000 con un presupuesto abajo de 14,000 millones de pesos. Estoy hablando nomás de la Secretaría de Salud. Sí. El año pasado estaba en 60,000 millones de pesos. La inversión en infraestructura ha crecido de manera muy importante. La cifra que dio el doctor Combate del gasto en vacunas, porque no nada más es la construcción de hospitales, sí. El presupuesto en prevención ha aumentado. México estaba en el año 2000 con un gasto total en salud de 5.6% del Producto Interno Bruto. Estamos ya llegando casi al 7%. De hecho, sí ha habido un aumento muy importante. Ahora, sí sigue, es decir, hay que tener muy claro, el sistema es complejo, los retos son grandes. Yo creo que sigue habiendo los 3 grandes retos. El primero es el de la equidad. O sea, el avance que se dio en salud no se distribuyó de manera proporcional o igualitaria, y es cierto que los grupos más rezagados en el sur-sureste, en zonas rurales y sobre todo los pueblos indígenas, que además se concentran en esas regiones, sigue habiendo todavía un rezago. Los 3 grandes retos, el primero es el de la equidad. O sea, el avance que se dio en salud no se distribuyó de manera proporcional o igualitaria, y es cierto que los grupos más rezagados en el sur-sureste, en zonas rurales y sobre todo los pueblos indígenas, que además se concentran en esas regiones, sigue habiendo todavía un rezago. Pero el segundo es el reto de la calidad,
que todavía hay que hacer mucho. Y el tercer reto es el de vencer ya la segmentación para que todo el mundo tenga algún esquema de protección financiera, es decir, que la gente no se arruine económicamente por enfermarse, sino que tenga la protección que le da un esquema de aseguramiento. Pero incluso en el tema de equidad, si uno ve las desigualdades entre estados en México, han ido bajando, aún en un contexto de un aumento de desigualdad en materia de distribución del ingreso en nuestro país. Las desigualdades de salud se han ido haciendo menores. Hay una convergencia porque, por ejemplo, en vacunas, para seguir con ese tema, pues tenemos ya coberturas del 98%. El maestro Kumate ha acuñado la expresión de equidad o igualdad inmunológica en México. O sea, posiblemente la variable de todas las que podamos pensar, donde hay más igualdad en este país, es en materia de cobertura de vacunas. Creo que la siguiente gran frontera es la mortalidad materna. Ahí sigue habiendo unas tasas de mortalidad, es decir, las muertes que nos quedan están prácticamente todas concentradas en las zonas de mayor rezago, sobre todo en los pueblos indígenas. Y ahí es donde creo que hay que ahora enfocarse, ¿no? Sí, doctor. La salud, como el béisbol, es cosa de números. Y esos no mienten. Mira, hasta 1970, los muertos que aportaba México menores de 5 años eran la mitad del total. Una barbaridad. De 100 mexicanos que morían en 1970, 48.5 eran menores de 5 años. Escandaloso. A partir de 70, había un descenso vertical, de manera que ahora andamos en el 8%. Pero Japón tiene 2.9%, que nos falta todavía mucho. ¿Por qué a partir de 70? Pues la verdad es un fenómeno que no nos hemos explicado los epidemiólogos. Pero ese es un corte. Cuando se habla de la docena trágica es injusto. Esos 12 años fueron de descenso vertical, que se ha continuado. Que si fue la alimentación o que fueron otras cosas, pero definitivamente... La hidratación oral también viene de esos tiempos. Sí. Bueno, en 1982 la primera causa de muerte eran diarreas, ahora es la número 17. Pero si vamos a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, sur de Veracruz, Yucatán, son lo mismo. Yaquis en Sonora, tarahumaras en Chihuahua, tepehuanos en Durango, coros y huicholes en Nayarit, aztecas o náhuatl en el centro de la República, mixtecos y zapotecos en Oaxaca, tzitziles y mayas en Veracruz y Chiapas, lo mismo, son los que están marginados. Quisiera hacer un poco de justicia en el sentido de que la política de Estado empieza en 1917 con la Constitución. De 17 a 29, a pesar de estar en luchas violentas, se funda la Escuela de Salubridad y Higiene en 1922, la primera en Latinoamérica, 5 años después de la de Hopkins. Se comienza a crear el sistema de certificado prenupcial, se pasteuriza la leche, cosa que era realmente inusitado, que hizo que el secretario de Salubridad, el de jefe del departamento, le fuera a presentar la renuncia al presidente Calles porque iba a multar la hacienda que él tenía donde se producía leche en Santa Bárbara. No renunció, por supuesto. Son las campañas contra el paludismo, el despiojamiento, la lucha pues, contra el paludismo mediante petrolización. Y hay verdaderamente una política de Estado que empieza en 1917, de manera que eso llega pues, finalmente al Servicio Social en 36. Pero definitivamente la etapa contemporánea, como dice el doctor Frank, de la salud, es de 1943 con la Secretaría de Salud. Pero antes había formado ya la Secretaría de Asistencia Social, que el maestro Subirán fue el primer secretario de Asistencia Social, que le permitió firmar la Ley de Nacionalización del Petróleo en 1938 como secretario de Salud. Entonces, y todo eso muy en comunión con la Facultad de Medicina de la UNAM, la Facultad de Medicina anterior, ¿no? Secretarios que fueron rectores o que fueron además directores de la Facultad de Medicina, y en todos ellos la figura de Gustavo Vaz. A mí me gustaría, podríamos seguir hablando mucho, creo que hay avances importantes y hay avances que corren paralelos con estas campañas, ¿no? Cuando se toma conciencia de que es a través de la educación cómo se puede lograr, y pondría yo un ejemplo contemporáneo muy
muy connotado, que es el de el SIDA, el VIH, las campañas que se hicieron y cómo se logró precisamente revertir un poco la expansión de la epidemia. Me gustaría que habláramos un poquito de esto antes de llegar a las conclusiones, para lo cual ya tenemos casi el tiempo encima. El primer caso de SIDA que se vio en México fue en el año de 1983. Ya previamente en Estados Unidos, Los Ángeles, había dado casos, en fin, pero fue algo que nos tomó de improviso, de sorpresa, porque no sabíamos mucho de la enfermedad. Es conocido que la tecnología que sirvió para conocer mejor los retrovirus, y este es uno de ellos, fue establecida a fines de los años 70. Y eso es crucial para que cuando llegó el SIDA, una enfermedad emergente, ya hubiese la tecnología para saber qué era el agente patógeno y cuáles eran sus características, lo cual nos permitió conocer los mecanismos de transmisión y, por lo tanto, dar las medidas adecuadas para que pudiera actuarse en consecuencia. Y, desde luego, la educación para la salud fue fundamental. En México se empezó a aplicar desde un principio y se tuvieron resultados sensacionales. Hubo una cosa incidental que quiero también mencionar. Contrariamente a lo que pasó en países avanzados, y Estados Unidos fue uno de ellos, en México pudimos identificar que los centros de transfusión sanguínea era un sitio de contaminación para este virus tremendo. Había centros, algunos en Cuernavaca y otros en Nezahualcóyotl, que tenía como el 14% de la sangre que ahí se recibía contaminada. Y entonces hubo que cambiar la ley, ¿verdad? Pero y enfrentarse a los intereses creados que siempre existen de las personas que están en este lugar, que se resisten, como pasó en Estados Unidos. Pero aquí el presidente de la Madrid fue muy firme, nos apoyó a fondo para que de tajo se cortara esto. Se modificó la ley y se proscribió la comercialización de la sangre en México. Esto los epidemiólogos han hecho cálculos. La doctora Patricia Volkov ha sido una persona que ha liderado este tipo de investigación y anticipa que se tradujo en un impacto que significó un ahorro de 400,000 fallecimientos. Caray, ya ¿no? cuenta. Hombre. Y que esto, digamos, sí nos puso en el mapa, y el último congreso dedicaron sesiones especiales con eso. Y realmente la pendiente de ascenso del SIDA ha tenido ya un plató en México interesante. Y aquí de nuevo la educación fue también fundamental. Las campañas, el uso del condón, porque caray, como se enojaron conmigo porque yo dije la palabra condón por televisión. Las campañas, el uso del condón, porque caray, como se enojaron conmigo porque yo dije la palabra condón por televisión. Sí, fue como desafiante la campaña, Bueno, ¿no? Hubo que romper sí. muchos Entonces, paradigmas. eran esos tiempos, Claro. ¿verdad? Pero después ya los condones se ven en los anuncios espectaculares, en el periférico y en todas partes, y la gente pues ha aprendido que hay que prever, saben lo que es sexo seguro, ¿verdad? Y esto naturalmente tiene un impacto, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que es. El año próximo se cumplen 30 años del primer caso que se reportó en Estados Unidos en el 81. Y yo ahora, desde la posición en la que estoy en la Universidad de Harvard, sí veo que ahora que se va a hacer este balance de los 30 años, y lo puedo decir porque yo no fui parte de eso, el doctor Soberón ciertamente sí, porque él era el secretario cuando se registró el primer caso aquí, pero el ejemplo de México de respuesta a la pandemia de SIDA, se considera como ejemplar
como un ejemplo de un país que supo responder fuerte y rápido, responder pronto y pegarle duro a la pandemia. Y por eso México se ha mantenido en niveles muy importantes, es decir, niveles bajos. Pero además ha sido un modelo en términos de los organismos de participación, como el CONACYT, el Consejo Nacional, donde participa la sociedad civil. México logró en 2003 cobertura universal de tratamiento contra el SIDA. Todo el mundo tiene ahora acceso a los medicamentos antirretrovirales. E incluso creo que el área donde estamos todavía más rezagados, que es las campañas contra la homofobia, la discriminación y el estigma, pues se han ido haciendo avances progresivos. Entonces, internacionalmente es otro ejemplo de políticas de Estado, porque se han mantenido estas políticas que permiten que en el concierto internacional a México se le considere un modelo de una respuesta oportuna, vigorosa, participativa, y tanto fue así que México es el primer país de América Latina en ser sede del Congreso Mundial de SIDA, que es la reunión más importante, el año pasado. Entonces, eso es otro ejemplo muy, muy importante. Y hay otros dos más que yo quisiera añadir. Por favor. La respuesta que se dio al sismo de 1985. Son 25 años este año. Que fue devastador para el sistema de salud, porque de alguna manera apuntó a nuestros hospitales. Sí, claro. Y de pronto, en un momento, perdimos 5,000 camas de 18,000 camas disponibles en el área metropolitana de la Ciudad de México. Y hubo que evacuar el Centro Médico Nacional, sí, del Seguro Social, el Hospital General de México, que es de una magnitud muy grande, con 5,000 camas prácticamente, y muchos otros. Y entonces habilitar servicios para dar el rescate de cadáveres y luchar contra las plagas nocivas que vienen después de estos casos, fue un gran esfuerzo. Y la otra contingencia fue la irrupción del cólera, que ya le tocó al doctor Kubati cuando él era secretario, y que la manejó con virtuosismo, porque fue muy reconocido. Sistemas especiales de vigilancia epidemiológica y de contaminación de los acuíferos y todo esto, y los tratamientos, y en fin, y se pudo yugular en un tiempo muy razonable, realmente. Yo le pediría, doctor Kubati, su conclusión. ¿Cuál es su evaluación de este siglo de sistema de salud en México? Sin duda positivo. Se ha más que duplicado la esperanza de vida. Enfermedades que antes había ahora no existen. Estamos pagando el precio ineludible de llegar a viejos. No tiene remedio. O morimos o llegamos a viejo. Pues mejor llegar a viejo. Entonces, eso es muy positivo. Lo que no se ha podido lograr es que haya una verdadera... que se atenúen las diferencias tan notables que hay entre la salud de unos grupos y la salud de los otros. Sobre todo en mortalidad infantil. No tenemos conciencia de que realmente el día en que uno tiene mayor riesgo de morir, después del día que uno muere, que es el día máximo de riesgo, es el día que uno nace. Y todavía en México, casi 20% de las madres son adolescentes. Un porcentaje importante vive en comunidades rurales donde no hay manera de tener un auxilio durante el embarazo. Hay un municipio en Chihuahua, Guatopilas, que está a 43 kilómetros de la carretera asfaltada. Bueno, si ocurre algo ahí, si el niño sale atravesado ahí, pues, ¿qué va a pasar? Nada. Entonces, mientras no haya realmente una atención primaria en salud que pueda atenuar esas diferencias, ahí es donde andamos mal. Pero en general yo creo que el resultado, sin lugar a duda, es positivo, va para bien, no ha habido ninguna interferencia en el progreso, de manera que solo queda saber cosas propias de la cultura y la educación. Es con educación y cultura y más dinero para la salud, definitivamente. Gracias, doctor Suero. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que afirma el doctor Kubati. Los números que dice que no miente, pues lo muestran claramente. Ha habido los mejores indicadores que se podrían dar, tanto padecimientos específicos como los indicadores generales de mortalidad general y mortalidad infantil, mortalidad materna. Estamos mejor. Pero también esto que decía de una política de Estado, pues demuestra cómo las continuidades
realmente tienen su premio. Y realmente lo que se ha avanzado de las reformas que se han hecho y las que estamos a punto de dar el paso, pues eso es un panorama promisorio. Gracias, doctor. Doctor Frank. Yo creo que tenemos mucho que celebrar en estos festejos del Bicentenario y del Centenario. En materia de salud hay mucho que celebrar. Desde la Constitución del 17, con esta enorme preocupación por la salud, la construcción de las instituciones, las sucesivas generaciones de reforma que han ido extendiendo la cobertura, que hoy nos permiten vislumbrar un sistema donde todo mundo tenga algún esquema de seguro de salud, sea el seguro social, sea el ISSSTE, sea el seguro popular, el avance de las campañas preventivas, el lanzamiento de una nueva generación de prevención, ahora para lidiar con los grandes problemas crónicos a través de la lucha contra el tabaquismo, del ataque a la obesidad y el sobrepeso, que son nuestros nuevos problemas. Toda esta película que si uno lo ve, digamos, como decía el doctor Kumate, a partir de la Constitución de 1917, es una película de éxitos que se han ido construyendo gradualmente, y la clave ha sido la política de Estado. Nos quejamos mucho en México de que no tenemos política de Estado. Salud es un caso donde podemos documentar las políticas de Estado y ver los beneficios. Yo creo que hay pocas otras áreas del quehacer social que le ha dado tantos beneficios a la sociedad mexicana como los avances en materia de salud. Estos aumentos de esperanza y estos miles de muertes que se han evitado por las campañas de salud pública. Necesitamos, para mí, la agenda a los siguientes 100 años, para el siguiente festejo, sigue siendo cerrar las brechas sociales, el gran reto de la equidad, elevar la calidad en el aspecto técnico y en el trato interpersonal a la gente. La gente sienta que el sistema de salud lo trata con dignidad a su persona y con la calidad requerida, y el lograr converger finalmente a un seguro universal de salud que elimine ya en definitiva todas las diferencias que todavía existen en materia de cobertura. Están puestos los cimientos, son metas que están a nuestro alcance, y la razón es porque se construyeron cimientos a lo largo, sobre todo de este último siglo, de lo que hace una verdadera revolución en materia de salud para México. Señores doctores, yo quiero decirles que para mí fue un privilegio estar con ustedes, escucharlos, conocer las anécdotas, conocer parte de la historia de la medicina y del sistema de salud de nuestro país. Y yo espero que usted en su casa haya disfrutado también esta charla en la que discutimos en México. Muchísimas gracias. En el tema de derechos humanos, lo que estamos viendo es un reflejo, es una réplica de lo que está pasando con la democracia. Tenemos una crisis de representatividad monumental. Entonces hay no solo una crisis de representatividad, sino una crisis de confianza en las instituciones. Esto tiene que ver con los derechos humanos y no solo con la democracia. Entender derechos humanos no significa no solamente las comisiones, que me parece que ha quedado muy claro, significa tener la posibilidad primero de tomar conciencia, que siempre hay una puerta a la cual puedes tocar. Es el sistema más caro del mundo. En promedio gastaremos al año cerca de unos 160 millones de dólares solo en instituciones de derechos humanos. Es el más caro del mundo. Sí es caro si lo comparamos con los escasos resultados, pero más caro es no tener ningún instrumento de protección.